Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Hola, ¿cómo les va? Tengo el enorme placer de dar inicio y presentarles esta primera reunión del ciclo de actualidad societaria 2021 a cargo de la coordinación por parte de la doctora Norma Cristóbal, a quien quiero agradecer especialmente por toda la colaboración y dedicación, como así también a los invitados e invitadas que formarán parte de este ciclo. El objetivo de esta actividad es acercarle herramientas, evacuar consultas e inquietudes que tengan que ver con la actividad de las sociedades, como una forma de brindarles todo este acompañamiento que es cada vez más necesario en un contexto complejo y desafiante para el ejercicio de nuestras profesiones. Por eso les auguro que disfruten de esta primera reunión y del resto de las reuniones de este ciclo, y también comentarles que desde la mesa directiva hemos decidido que este año tanto esta actividad, este ciclo de actualidad societaria, como todos los ciclos que brindaremos, serán puestos a disposición en forma totalmente gratuita, como una forma de acompañar el quehacer profesional cotidiano en este momento difícil. Así que muchas gracias a todos y a todas por el acompañamiento, por formar parte de esta actividad y por estar siempre presentes en las distintas propuestas que les ofrecemos desde nuestro querido Consejo. Muchas gracias y como siempre estamos a disposición de todos y todas ustedes. Un gran cariño. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estamos arrancando este 2021, hoy martes 9 de marzo, en la Semana de la Mujer, aprovechando este nuevo ciclo societario que va a constar de 4 reuniones. Las próximas serán en mayo, agosto y octubre, y esperamos contar con ustedes también en las próximas. Hoy vamos a hacer el nombre que le pusimos a la presente reunión, es un poco resoluciones y precalificados, refiriéndonos específicamente a los trámites y a las presentaciones que hacemos los profesionales en ciencias económicas ante el organismo de Contralor, la Inspección General de Justicia. En realidad, especialmente, más que nada, los contadores públicos, que somos los que estamos llevando y preparando este tipo de trámites mayoritariamente. En la primera parte de la presentación contamos con la visita la visita a la distancia, obviamente, de Laura Rodríguez, que es contadora pública de la Universidad de Morón, matriculada en nuestro consejo profesional, y que es la actual jefa del Departamento Contable de la Inspección General de Justicia, y que trabaja hace mucho tiempo, o sea, no es de ahora, ¿no es cierto, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por estar presente en el ciclo y sobre todo en esta apertura. Bueno, muchas gracias, Norma, es un placer participar y que hayan invitado a la Inspección de Justicia a participar justamente en estas reuniones en la Semana de la Mujer. Bueno, quería hacer un anuncio, un breve anuncio que me lo permitió el doctor Darío de León. Ya se está por sacar en el mes de marzo la presentación de los balances digitales de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS,
Es un trabajo que se ha hecho desde el Consejo y la IGJ, trabajando mancomunadamente a los efectos de permitir y facilitar las presentaciones de los matriculados en este tipo de sociedades, y la idea es que en el futuro se incorporen el resto de las presentaciones de balances en este sistema, ¿no es cierto? Así que seguiremos trabajando con la gente de la IGJ, que realmente nos ha recibido muy bien en nuestra gestión, y tratando de limar todos aquellos inconvenientes que puedan detectarse en este tipo de presentaciones, ¿no? La verdad, Norma, quería seguir un poquito con este tema, que estamos muy animados por esta nueva forma de presentación. Si bien la SAS nunca ha presentado balances, se inician la presentación de la SAS con este sistema, se probará y se mejorará en lo que se pueda, en lo que respecta a lo tecnológico, y si esto funciona bien, todo el CITIG, todas las presentaciones de Sociedad 299, no 299, que Claro. entran por ese aplicativo, que la verdad hay que completar muchísimos datos, y eso tenía sentido en el momento en que se crea el CITIG en el 2005, donde Claro. no estaba la documentación digitalizada, entonces no teníamos muchos datos, y el CITIG venía a cubrir esa falencia de información. Pero hoy, El existiendo CITIG fue novedoso en su momento, ¿no? sí, fue muy novedoso. Además, sus archivos son altamente consultados, pero si funciona perfectamente la presentación digital de SAS, que entiendo que así va a ser, rápidamente se incorporará un sistema similar. Lógicamente la certificación será diferente para el tipo de sociedades no incluidas en el 299, y después quizás tarde un poco más para incorporar a las sociedades 299, que es más complejo la presentación. Claro. Y también asociaciones civiles y fundaciones, ¿no? Van a incorporar. No sé por qué primero se incorpora por la parte comercial. Yo creo Está que bien. si funciona bien, se incorporará rápidamente civiles, que tienen una cantidad de presentaciones muy Claro, importantes. Además, civiles no usa el CITIG para nada. O sea que todo claro. está bien. Con lo cual Sería ahí sería interesante incluso por un tema ambiental, terminar con el uso del papel y poder hacer todo digital, ¿no? También digamos que con esto hacemos un doble beneficio. La parte digital, que digamos, bueno, es mucho más rápida las presentaciones, incluso con todo lo que se ha avanzado en el Consejo Profesional el año pasado, que digamos se venía trabajando, pero la pandemia apuró a que todo se haga digitalmente, se presentaron los balances, se pudieran hacer las legalizaciones contables también, digamos, por sistema, y que también la IGJ los pudiera receptar, ¿no? Así que creo que también el tema que vos decís de las asociaciones civiles, que es mucho papel, también es un tema de cuidar el planeta, ¿no? Del impacto ambiental, por poco que sea, pero digamos, poder liberar eso. Bueno, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas en este improvisado conversatorio sobre algunos temas, porque son muchos los que ustedes tienen en el departamento contable, pero quería que tocaras los puntos salientes que vos ves que hay dificultades o que se corren muchas vistas, y que algunas ya habíamos hablado que se le atribuyen a los colegas, pero que en general pueden ser situaciones que devengan de algún acta u otra documentación de la sociedad, y que no tiene que ver específicamente con la tarea del contador, pero que repercute a la hora de que digamos, se mueva el expediente en la inspección, sobre todo en el área contable. Y me refiero a los revalúos y a, digamos, dividendos anticipados, que por ahí, comentame vos qué es la experiencia que tienen. la experiencia que tenemos. Bueno, el trámite que más vistas estadísticamente tienen son los revalúos. Los revalúos
llevan mucha documentación, llevan muchas actas, informes del órgano de fiscalización, el directorio que propone el revalúo, y también los informes del perito, y por último tenemos el dictamen del precalificador que cierra todo el trámite. En general, y no sabemos por qué ocurre esto, al finalizar el trámite, se hace un dictamen final donde ponemos las cifras que surgen de ese revalúo y el saldo a contabilizar. Cuando empezamos a cotejar las diferentes actas de los diferentes órganos del ente, nos encontramos que las cifras no coinciden. No sabemos realmente por qué sucede esto. A veces no coinciden entre el directorio y el perito. En general, entre el perito y el contador coinciden, porque lógicamente el contador y el inventario resumido lo va a leer. Esto hace que el trámite se demore muchísimo, porque realmente hay que resolver todo el tema de las actas, de las reuniones que se han realizado, o a veces no coincide la fecha de efecto. Entonces se toman diferentes balances, o sea, son temas que en realidad deberían cotejar antes quien sea el presentante, para que después no exista este inconveniente y demore mucho el trámite. Estaba recordando... Vos decís que como después, perdón, se demora en el departamento contable, eso hace que le echen, digamos, la responsabilidad recaiga en el contador que intervino, o el perito, el tasador en su caso. Claro. Ahora y en realidad no es de eso. Es decir, este punto es la falta de coincidencia de las cifras. A veces son cifras muy significativas. Claro. No es que son centavos que lo redondearon, no, no, no. Es decir, habrán existido inconvenientes en las entidades, con el perito, con los órganos del ente, algo que nosotros no sabemos, y eso paraliza el trámite en realidad. Es decir, el contador no tuvo la culpa de esto que sucedió. Y otro problema también, para que lo observen los contadores antes de hacer su informe, es con respecto a los informes de los peritos. Los informes de los peritos son muy extensos, a veces son gran cantidad de bienes a revaluar. Claro. Pero, entre todo lo que informa el perito, por ejemplo, dice, el valor a revaluar sería tanto, pero no sabemos si contamina el ambiente. Esto es muy común, ¿eh? Muy común. Entonces, lógicamente, es un profesional de otra rama, especialista, con incumbencia en los bienes a revaluar, pero si uno le está leyendo eso, no es lo mismo una fábrica, el valor de una fábrica que contamina todo, que de una fábrica que está en perfecto orden. Después eso lo tienen que contestar los peritos. Claro. ¿Sí? Traba todo el trámite. Son muchas vistas en relación a los informes de los peritos. Pero, o sea, para que los claro, por ahí lo hizo un ingeniero, un experto en ese tema, y tienen que ir a reclamarle que aclare, y por ahí, claro, ahí se genera una traba. Otra situación, que quien no lo lee no cree que pueda suceder, es cuando son revalúos de gran cantidad de bienes, los peritos informan que vieron tales bienes y que el resto miraron fotos o que se basaron en revaluaciones anteriores. Es decir, no parece que pueda suceder, pero sucede. Entonces el expediente queda detenido. Esos casos con los peritos son los que más se demoran en resolver, porque después tienen que justificar por qué escribieron todo eso, cosa en inspección no se le pide un informe de contaminación ambiental. En ningún caso. Claro, pero si lo pone, por algo tiene que decir, claro, por algo es, está cubriendo, digamos, en el afán de cubrir por ahí su responsabilidad profesional, el experto perito
digamos que de alguna manera está trabando. Y eso, si el colega contador público lo lee antes de, o sea, debiera prever, eso no lo leyó nadie, vos decís. O sea, Sí, o porque lo fue un pasaron informe por de alto. 200 hojas, quizás, que en algún momento, tiempo atrás, por ahí dicen, pero ustedes no son ingenieros para ponerse a leer eso, pero lo entendemos todos, no hace falta. Claro, 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 claro. Sí, 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 A ver, es comprensible. algún punto contable, digamos, algún punto contable que nos pueda ocasionar alguna observación. Dificultades. Claro, alguna dificultad, pero que quizás el contador que hace el revalúo, quizás no sea el contador de la empresa. Claro. En lo contable, estrictamente, nosotros sabemos que tenemos que revaluar todos los bienes de la misma clase, ¿sí? Todos. Cuando cotejamos con el balance anterior, los bienes que tenían, aparece alguno revaluado que no era de esa clase. Ah. Bueno, entonces, claro, por eso, en general, todos los trámites precalificados, pedimos, siempre vamos a pedir que tengan todos los balances presentados, porque son de mucha utilidad. Claro. Entonces, ahí nace la pregunta, si este bien era de otra clase, ¿cómo aparece? Bueno, dicen que hubo una No, lo reclasificación. cambiaron quizás al momento de la revaluación, o se dieron cuenta que estaba mal contabilizado, no sé. No. Claro, capaz, incluso el contador que participó en el revalúo no sea nada de la empresa, no haya participado en los balances de la empresa, pero bueno, después hay que justificar si verdaderamente es así, que hubo una reclasificación, hay que justificar la reclasificación. Ese sería el punto del los puntos más contable, complicados. el punto más Y decime complicado. una cosa, en el otro tema que también se da mucho, que es la aprobación de los medios mecánicos o sistemas, digamos, sistemas digitalizados ya de contabilidad, ¿ves que últimamente haya muchas vistas o de alguna manera eso ha ido, digamos, ha ido mejorándose cuando se solicitan las autorizaciones? En general, cuando se modificó la resolución 7 del 05 y sale la resolución 7 del 2015, los artículos que son contables parecen muy extensos, pero lo que quisimos hacer era casi taxativo todo lo que tenían que traer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, quienes hacen trámites regularmente traen todo, aunque parezca, repito, traen todo para que se finalice el trámite. Pero sí te quería comentar un punto con respecto al artículo 61. Como artículo 61 para iniciar el trámite y para realizar las actas. Cuando se promulga la 27349, que es la ley de SAS, que crea las SAS, y no solamente las crea, sino que impone que tengan registros digitales, claro, son 4 libros, después se agregó de IVA compra y IVA ventas, es modificada la ley de sociedades, y en el artículo 61 quedó redactado que se podía prescindir de todas las formalidades que exige el Código Civil y Comercial, y que podían solicitar a los registros libros digitales igual que las SAS. ¿Sí? Eso en su momento se estudió, o sea, la ley salió antes de ver la factibilidad de llevar esto a la realidad. Se estudió mucho en inspección, también se quería realizar, pero ¿qué ocurrió? Teníamos gran cantidad de sociedades, diferentes objetos, diferentes dimensiones, pero sobre todo una diversidad de libros, que era imposible que la plataforma de modernización previera a esa gran cantidad de libros. Entonces se llegó a pensar, bueno, los obligamos a que tengan determinada cantidad. Era imposible porque cada empresa está organizada en función de los libros que tienen, claro, y no se les puede obligar a cambiar la organización. Entonces
Las Porque actas no aparte las ahí tengo. te meterías directamente en lo que es el diseño de la información contable del ente, que ya excede lo No, que... claro, era una locura. Entonces, las autorizaciones las estamos realizando en función del artículo 329 del Código Civil y Comercial, que es el que prevé que se le pida al registro público autorizaciones de medios ópticos, mecánicos, magnéticos, electrónicos, menos el inventario y balance, seguimos Claro. encuadrados ahí, y en general, por costumbre, los recurrentes piden la autorización en función del artículo 61 y damos vista para que modifiquen las actas. Eso sería... O sea, es un tema de cambiar, de modificar y exacto. mandar al 329 del código, no al 61 Y porque de la no ley le podemos general. aprobar Porque no ni podés modificarlo aprobar porque no nada. podemos. Porque no, Claro, 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 entiendo, quedó. Buen dato porque, digamos, creo que a mí se me había escapado ahora y realmente es interesante para tenerlo en cuenta, pero lo demás, digamos, sigue siendo taxativo como las 7 del 2015, o sea, no sí. hay ningún inconveniente en este No, momento, ninguna... no, 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 no. No, la verdad Bueno. que no. Bueno, y te iba para la sociedad, bueno, ya de los balances hemos hablado, de los balances digitales, y por último te quería preguntar acerca de los dividendos anticipados, cómo los está considerando la IGJ y ustedes en particular en el departamento de contable. En general, casi por no decir todos, eh, que presentan el trámite de dividendos anticipados están todos fuera de término. Lo presentaron 6 meses después, un año después, mucho tiempo después. Entonces, en realidad, no sale un certificado, si ya lo aprobó la asamblea, porque pasó tanto tiempo que hasta la misma asamblea de la sociedad trató el balance y el dividendo, entonces hacemos un dictamen final, nada queda sin dictamen final, donde explicamos que lo presentaron, que está fuera de término, pero que ya fue aprobado por determinada asamblea. Y no necesita digamos, la convalidación del ente. Y no, porque ya lo aprobó la asamblea. Claro, o sea, Algo ¿vos que qué pensás que es hecho adrede? no, ni siquiera lo pensamos. No, no, la verdad que no. Lo que sí vemos cuando presentan, estas son vistas del último tiempo, son observaciones en realidad del último tiempo. El primer problema, que los que distribuyen dividendos anticipados son sociedades del 299, por lo tanto tienen órganos de fiscalización. Claro. Tienen que presentar un informe respecto a la razonabilidad de la distribución y que esa distribución no afecta a terceros. Bueno, ese es el gran problema que tenemos dentro de Claro. este trámite. Y la segunda observación, pero curiosa, que apareció en los últimos meses, antes de la pandemia, ahora ya pueden presentar todo de nuevo, lo que se tiene que distribuir son ganancias líquidas y realizadas. Y realizadas. Pero, por ejemplo, era muy común, o es muy común, que presenten una distribución, por decir una cifra, de 10 millones y la disponibilidad o bienes corrientes son de 1 millón. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a distribuir tanto? ¿Dónde está lo líquido? Ahí. Exacto, exacto. Bueno, y ahí vienen las variadas respuestas. Sí, me imagino. Bueno, antes de agradecerte, te quería hacer una pregunta personal. Hace mucho tiempo que estás trabajando en la Inspección General de Justicia. Has visto mucho crecimiento en lo que es la labor de la mujer y el desempeño de la mujer en los organismos. ¿Cómo te sentiste vos trabajando en un ente público
como mujer, ahora hablo directamente en temas de género, aprovechando que es la Semana de la Mujer, ¿cómo dirías tu experiencia y cómo ha ido cambiando a medida que pasaron las décadas, ¿no? ¿Cómo has sentido eso? Mira, hace como mucho tiempo que trabajo en el IGJ, empecé a trabajar en el año 85, donde los jefes eran todos hombres, Claro. ¿sí? Y después, en el transcurso del tiempo, no sé, no sabría decirte exactamente un año, pero empezaron a existir más mujeres jefas y ahora hay muchas mujeres jefas. La verdad que no hay distinción, tampoco hay distinción, ni en el trabajo ni en el sueldo, si es hombre o mujer, no hay distinción. ¿Y nunca sentiste una discriminación dentro del laboral, en el ámbito? O sea, en algún momento. A ver, Hace no, 30 años, ¿sabes? Porque viste hace... sí, no era otra cosa, pero aún hoy, es decir, dentro de la inspección, no. Quizás sí por parte de los recurrentes, hombres. Mira vos. ¿Sí? Quizás ahí sí sentí, oh, sobre todo siendo empleado público, donde muchas veces no se Como un valora. destrato. Sí, 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 como diciendo, si sos trabajas para el Estado, no sabes nada, ese tipo de Claro, cosas, claro. En que aún realidad, hoy yo, existen. de la época que vos estás, yo lo que tengo que decir que la gente de la inspección y los profesionales de la inspección, tanto contadores como abogados, siempre fueron muy preparados en la época que vos me estás diciendo, ¿no? Después, bueno, vinieron otras circunstancias, pero digamos hubo una camada de gente que se preparó mucho y que realmente, bueno, disfrutaba el derecho societario, ¿no? Tanto desde el punto de vista contable como jurídico. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento por tu participación, porque hemos trabajado y elaborado estas cosas y espero que sigamos con el Vamos a tema de los seguir trabajando. digitales, sacándolo adelante. Así que bueno, te agradezco en nombre del Consejo Profesional tu participación, no será la última. Y bueno, vamos a liberarte en este momento y pasaremos al próximo punto. Muchas gracias, Bueno, Laura. muchas gracias por la Muchas inspección de gracias. justicia. No, de nada, a vos. Vamos a hacer un pequeño resumen de las resoluciones que emanó la IGJ en el año pasado, el año de pandemia. Son 54, para el que no los contó, son 54 resoluciones generales, y yo las dividí. Hay algunos otros temas que no vamos a tocar, como las sociedades de ahorro y préstamo para fines determinados, ni los fideicomisos, para dejarlo para más adelante, porque bueno, se extendió. Yo lo dividí en temas generales: asociaciones, sociedades extranjeras offshore, SAS y género. Y me voy a expedir con, digamos, me voy a entretener con algunos más que otros. En temas generales, recordar que la resolución 5 deroga la 8 del 2016 y volvemos al espíritu de la resolución 7 del 2005, no me equivoco, porque fue la primera que incorporó y la anterior a la 7 del 2015, en esa sensación de que las sociedades deben guardar relación el objeto y el capital. Es decir, yo tengo que adecuar el objeto social a... Perdón que se fue la pantalla, vamos a volver para poder tener claro esto, que quede claro. ¿Qué es la relación capital-objeto? Que nosotros podemos tener un objeto múltiple. Hoy en día la normativa requiere que sea único, pero puede ser múltiple en relación a las SAS, por ejemplo, y además puede llevar adelante actividades relacionadas con el objeto principal. Pero lo que necesito para hacer y mover ese motor
es que el capital que le voy a incorporar realmente me permite hacerlo. Si no, realmente no tiene objetivo, o vendría la sociedad a ser de objeto imposible, porque no lo podría llevar adelante con la cantidad de capital o dinero que le estoy sugiriendo. Entonces, realmente esto no es un tema de pasatista o de insistencia arbitraria por parte de la inspección, sino que es necesario tener esa relación entre el objeto y el capital social. No es caprichoso. Entonces, bueno, a algunos les resulta más molesto que a otros, pero la realidad es esa. Entonces, habría que tener, recordemos lo que me dice la resolución 7 del 2015 y lo que me dice, hay un modelo en la resolución 3 del 2020, es decir, adecuar al objeto social el capital, es decir, sincerarlo. Si no tengo un capital adecuado, bueno, tendré que sincerarlo. La acreditación de los aportes en efectivo, que es muy importante porque a veces no se acredita de dónde surgen. Lo mismo con el aporte en bienes, considerar las valuaciones, las cotizaciones periciales que se van a hacer de acuerdo a lo que dice la ley y los decretos reglamentarios. Fíjense lo que estaba hablando recién Laura en relación a los revalúos y las cotizaciones o las presentaciones que hacían los peritos. Es decir, tener una adecuada transversalidad entre toda la documentación que se presenta, es decir, que las actas, que los balances, que las cotizaciones, que lo que se está presentando, bueno, tengan transversalidad, tengan relación uno con otro. Y obviamente incorporar en los edictos los datos de los suscriptores, es decir, de aquellos que están o sustentando el capital en la Constitución o los que hacen nuevos aportes y suscriben nuevas participaciones. Es decir, por eso aclaré en la línea, esto es tanto para el momento de constitución como para los sucesivos aumentos o modificaciones que existan en el capital o en el objeto social. Lo otro muy importante que se dio y surgió como una necesidad, no solamente porque lo permite la normativa, sino porque en pandemia tuvimos que, digamos, salir a ejecutar reuniones a distancia y necesitábamos algún tipo de resguardo para llevarlas adelante. Es decir, si bien estaban previstas de alguna manera en el código, la realidad es que hubo que, de alguna manera, salir a establecer lo que acá estamos poniendo en la presente filmina, es decir, garantizar el libre acceso de todos, tener plataformas de audio y video simultáneos, es decir, no que una cosa vaya por un lado, otra por otro, o que salga el video y no el audio, que puedan participar todos los socios o accionistas con voz y voto, que se grabe digitalmente, es decir, hace falta el soporte, grabación de estas reuniones a distancia, más allá de que luego se hará una transcripción que deberá guardar el representante legal con su firma de lo acontecido. Y lo traspasará a los libros pertinentes. Y obviamente la convocatoria por los medios habituales. Es decir, me permite utilizarlo, aun si los estatutos, lo que hizo la resolución, que es permitirle a aquellas sociedades o asociaciones que no tenían la posibilidad, no tenían en su estatuto la posibilidad de las reuniones a distancia, poder hacerlo mientras dure la situación del ASPO. Porque lo bueno es que habla de restricción, no habla solamente de aislamiento. La normativa habla mientras continúen las restricciones para
la movilidad de las personas, y sabemos que todavía continúan, si bien no es como el principio de la cuarentena, ya por abril o mayo del año pasado, pero tenemos una diferente forma de circular en esta época, a la cual nos hemos tenido que acostumbrar. Entonces, bueno, realmente era necesario, y todavía hay gente, digamos, que pregunta, más allá de que ustedes van a tener modelos de este tipo de constancias dentro de las plataformas del Consejo Profesional, llevados adelante por la Comisión de Estudios Societarios. Tienen algunos ejemplos y algunas certificaciones sobre el tema. Otro tema general es la suspensión de plazos por el ASPO o por el DISPO. Al principio, periódicamente, todas las semanas, cuando se recuerdan que al principio el gobierno nacional sacaba cada 15 días, cada 20 días, una prolongación de la situación de pandemia del ASPO, luego el DISPO, y situaciones específicas para cada tipo de actividad. Bueno, con la resolución 28 del 20, bueno, ya se dejó atado a la resolución del cronograma del gobierno nacional y no hubo sucesivas resoluciones. O sea, se encuentran los plazos, digamos, automáticamente suspendidos por la aplicación de las directivas del gobierno nacional. Otro punto que fue modificado en forma importante, o más que nada aclarado, es el tema de las asociaciones civiles. Por un lado, sacaron un procedimiento abreviado por la resolución 1 y 7 del 2020 a los efectos de promover este tipo de actividades, en los cuales se hizo la inscripción de en forma abreviada, suspendiéndole algunos aranceles y algunos requisitos específicos, cuando el objeto de las asociaciones sea promover alguna de estas actividades, por ejemplo, cuestiones de género, cooperadoras y hospitalarias o de servicios a la comunidad, defensa de los derechos humanos, clubes de barrio, atención a personas de grupos con cierta vulnerabilidad o de comunidades étnicas. Es decir, se tuvo en cuenta aquellos que no tienen, que realmente se evidencia una necesidad hacia el sector social, y obviamente que también era muy necesario en pandemia. Además, también lanzó algún programa de colaboración de la IGJ en relación a este tipo de entes. Bueno, acá están los puntos puntualmente de los cuales se lo exime, como dije, de algunos aranceles, de algunas vistas, etc. Por otro lado, se le prorrogó a todos los mandatos de los órganos de gobierno, de administración y de fiscalización, siempre y cuando no hayan optado por las reuniones a distancia. Y entonces ahí pudieron hacer las elecciones. Y sí se le agregó la obligatoriedad a las asociaciones civiles de contar con un órgano de fiscalización a aquellas que no lo contaban. Tanto se le va a exigir a las que ya están inscritas como a las que se presenten a inscripción. Por otro lado, se cumple con lo que está establecido en el Código Civil y Comercial y se crea un registro voluntario de simples asociaciones. Esto es voluntario porque, digamos, de alguna manera son reconocidas como personas jurídicas por el Código Civil y Comercial, entonces se hace un registro voluntario a los efectos de, digamos, de reconocerles algunos otros derechos en lo sucesivo. Un punto aparte para mí merece el tema de las sociedades extranjeras y offshore. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán que allá por 2003, el entonces y actual Inspector General de Justicia, el doctor Ricardo Nissen,
prohibió, que luego fue incorporado a la resolución 7 del 2005 y continuado en la resolución 7 del 2015, prohibió la erradicación de empresas de cualquier tipo proveniente de paraísos fiscales o de bajo o nula tributación, que fueron derogadas parcialmente todas esas situaciones por la resolución 6 del 2018, o sea, se había vuelto a una suerte de, bueno, vamos a ir mirando para qué vienen, y se dejó de controlar específicamente algunos temas. Hoy se volvió al régimen de pedirle y solicitarle una serie de documentación específica a las sociedades extranjeras que quieran radicar sucursales o que quieran ser socias de sociedades locales, y sí se agregó la imposición de presentar una garantía, que a mí me parece perfecto, a los representantes de las sociedades extranjeras que se radiquen en el país, cosa que las iguala con las sociedades nacionales. ¿Por qué le voy a pedir garantía a un local y no le pido garantía a un extranjero? Creo que lo ponemos en igualdad de situaciones. Obviamente acá la garantía equivale al quíntuple del capital mínimo para las sociedades locales. Los que están ya inscritas deberán adecuarlo y presentarla con la nueva presentación de balances y de documentación respectiva. ¿Por qué yo estoy a favor de esto? Bueno, como una especialista en prevención del lavado de activos, todo lo que sea controlar las sociedades que puedan provenir de paraísos fiscales y prohibir las actividades con estas, y de alguna manera controlar la posibilidad de llevar adelante maniobras de lavado y otro tipo de delitos económicos, es importante. Y hace a dos temas: el cumplimiento de un acuerdo, que es el acuerdo del Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual la República Argentina es suscriptora, y además transparentar el mercado asociativo, o sea que cumplimos con dos temas, teniendo en cuenta y siguiendo con la aplicación de la resolución 7 del 2015. Un tema aparte para mí son las SAS. No soy muy devota de la sociedad por acciones simplificadas, debo reconocerlo, no porque me parezca mal de entrada. Repasemos un poquitito qué decía la ley 27349, o sea, porque a veces uno se olvida. La ley 27349 tenía el espíritu de defender una posibilidad más laxa, más simple para el emprendedor pequeño, es decir, darle una herramienta de limitar la responsabilidad al emprendedor, es decir, no hacerlo como empresario individual y poder hacer una sociedad con otra persona o en forma unipersonal, que es lo que preveía la ley 27349. Entonces, lo que se pensaba era esto: simplificar los requisitos, la forma de inscribir, no pedirle tanta papelería, documentación respaldatoria, pero no que no dé cuenta de nada, que no pague impuestos o que no le diga a nadie de qué se trata. Pero devino un poco en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, en mis charlas de prevención de lavado, digo, en la práctica es una nueva offshore, y no sé, ahora vamos a ver algunos temas. La idea es que la ley no previó eso, pero a través de las resoluciones que la convalidaron, parecería que se transformó en un elemento de fácil acceso para gente que no era emprendedora. Es decir, ustedes saben que el delincuente económico o algunas personas que siempre quieren hacer algún tipo de mal uso de ciertas figuras nuevas o novedosas, están realmente enseguida a la caza, con Z, de estas oportunidades. Entonces, yo ahora les voy a pasar a mostrar algunas situaciones. Pero recordemos qué es lo más importante que decía la ley. Es una o más personas, como ya habíamos dicho,
que se podía hacer por instrumento público o privado, me daba un objeto plural muy amplio para mi gusto, que deviene de la ley de constitución, con lo cual en eso la Inspección General de Justicia no puede cercenarlo porque surge del elemento constitutivo que es la propia ley. Le establece una posibilidad de inscripción en 24 horas, donde salía inscripta la sociedad y además con su propio número de quit. Lo que no estaba específicamente determinado, sí se iba a tomar en cuenta lo que le decía la ley 19.550. Recuerden lo que dijo Laura en relación a la modificación del artículo 61 por la ley, con lo cual le daba este tema de los libros electrónicos, que no le imponía de alguna manera, o sea, quedaba muy en el limbo. ¿Quién iba a controlar esos libros? Porque una cosa es facilitar que alguien haga negocios y que pueda operar en el ámbito mercantil más fácilmente, y otra darle una llave para que haga cualquier cosa, no presente documentación y en el éter estén los libros y nadie los mire. A pesar de que le decía que tenía que elevar ciertos balances, pero no decía cómo, decía ahí en el éter electrónico. Si yo presento algo y nadie lo controla, bueno, deviene en inútil. Por otro lado, el capital, y esta era la facilidad más importante, porque el emprendedor en general no tiene capital para invertir. Quizás es su conocimiento, es un emprendedor de servicios, con lo cual se le posibilitó que con 2 salarios mínimos vitales y móviles de capital, que hoy estarán alrededor creo, de 60.000 pesos, no me acuerdo ahora si el último capital se aumentó a 30.000, bueno, pero es mucho menos de 50.000, será alrededor de 50.000 pesos a valor de hoy, con una integración del 25%, se imaginan que es un capital exiguo. La idea es que la persona pueda empezar con ese proyecto que tiene. La idea no es mala. Lo que pasa que yo siempre digo, hay que poner un control o un registro, que es lo que se va a hacer, ahora se va a implementar un registro de emprendedores, entonces yo le puedo facilitar y otorgar algún tipo de prebenda, incluso fiscal, para que pueda desarrollarse. Y obviamente el control del organismo de contralor societario, que es la Inspección General de Justicia. A través de la resolución 23 del 2020 hay un nuevo instrumento constitutivo que incluso van a encontrar que hay una charla mía también del año pasado que es gratuita, creo que todavía la tienen a disposición en los canales del Consejo Profesional, donde van a ver un comparativo del instrumento constitutivo anterior y del propuesto por la 23 del 2020. Lo que más hace hincapié es en la relación que tiene que tener entre el objeto social y las actividades a desarrollar. Eso sí le va a exigir un control. Y por otro lado, bueno, darle un poquito de orden a lo que son los órganos internos en cuanto a formalidades, pero no mucho más porque lo demás surge de la propia ley y no puede sobre reglamentar sobre algo que está establecido en la propia normativa de constitución de la SAS. Sí aclara que en caso de controversia en esa relación que decimos de capital-objeto, porque si yo la constituyo por 2 salarios mínimos vitales y móviles y adopto el estatuto modelo con ese objeto social, bueno, y le pongo 2 salarios mínimos vitales y móviles, no va a haber posibilidad de llevarlo adelante, salvo, que es lo que me da la posibilidad, la normativa, la resolución del EGJ, de que al correrle la vista, a través de un dictamen profesional por contador público, proponga que bueno, hay un plan de negocios, hay previstos aportaciones,
de algún tipo, de algún crédito, que le posibilite llevar adelante el objeto que está establecido en el estatuto. Es decir, acá lo que se quiere es un poquitito igualar con el resto de las sociedades inscritas. Por otro lado, la garantía de los administradores, conforme al resto de las figuras societarias, y no incluir estipulaciones que de alguna manera cercenen los derechos de igualdad y equidad entre los socios, es decir, que alguno se quede con todas las ganancias o que no participe, que no pueda, digamos, disolver temas de derechos de impugnación, porque la normativa no preveía temas de impugnación de resoluciones asamblearias, que sí están fijadas en la Ley General de Sociedades, con lo cual no deben, que estas en realidad son las que contradicen el artículo 13, es decir, las que son denominadas regulaciones leoninas, es decir, que le sacan a uno para darle todo al otro, es decir, que no soportan equitativamente las pérdidas y las ganancias o las atribuciones o beneficios que le da la sociedad. No más que eso. Por otro lado, sí es muy importante la resolución 22 del 2020, que establece que se va a empezar a verificar si los inmuebles que han sido adquiridos por las SAS, que están inscritas, son utilizados realmente en el objeto social, o sea, para el desarrollo de la actividad. Ustedes dirán, ¿y por qué sacaron esta resolución tan rara? Bueno, por lo que ahora vamos a ver, que se ha observado en reiterados expedientes y puestos de manifiesto en resoluciones específicas. Yo acá les pongo evidenciaría, porque todavía, ¿qué es lo que dijo la IGJ? Vamos a ver qué pasó con estos casos que evidencian cierto grado de desprolijidad, por decirlo, no me voy a meter a hablar de delitos para que no me digan, por eso dije evidenciarían el mal uso, y ahora van a ver por qué. Bueno, se reserva el derecho de judicializar acciones en el caso de que se encontraran irregularidades. Yo les pongo el nombre de la sociedad y el número de la resolución porque son registros públicos, no estoy haciendo ningún uso abusivo de esta información. Por ejemplo, la resolución 169 del 2020 inscribió, digamos, estableció del análisis la sociedad SAS Latoya 1, fue constituida el 14 de febrero del 2019 con 22.600 pesos de capital social y compra inmuebles a menos de un mes, el 13 de marzo del mismo año, por $522,000, sin aparente relación en la escritura de qué pasó, cómo obtuvo el dinero. O sea, yo quisiera capitalizarme de esa manera, ¿no? O sea, conseguir en menos de un mes una posibilidad de obtener inmuebles. Acá es donde vemos que a veces, lo que decíamos antes, esto prima facie, ¿me parecería que es un emprendedor? No, parecería que alguien quería poner un inmueble a nombre de una sociedad y como esta era fácil de constituir, me la hacían en 24 horas, salí a comprar, la constituí y metí el inmueble ahí. Eso es porque uno es mal pensado. Después por ahí vamos a ver qué pasa con las resoluciones y las diligencias que establezca el registro de la propiedad inmueble y la Inspección General de Justicia. La que sigue para mí es fantástica en lo mal, ¿no? En el mal ejemplo. Axia Baire SAS, no es que empecé por el final, empecé por respetando la cronología. Compra un inmueble por $322,000 el 3 de septiembre del 2017 a nombre de la sociedad, que estaba en constitución, porque
el estatuto lo presentaron el 5 de septiembre, o sea, 2 días después de haber comprado el inmueble, presentan el instrumento constitutivo de la sociedad. Pero dicen que la sociedad se había fechado el 9 de mayo, o sea, el 9 de mayo hicieron el instrumento constitutivo, lo presentan el 5 de septiembre y le dan un capital de 100.000 pesos, que integraron el 25%. Queda escrita el 6 de septiembre. Acá vemos varias irregularidades ya que surgen de esto. Si lo adquiere el 3 de septiembre, ya sabía que tenía $320.000. ¿Cómo le pusieron un capital de 100.000 pesos? No hubo ninguna integración. ¿Qué pasó en esos meses? Y por otro lado, la inscribieron sin ningún tipo de vista. O sea, como no había un control específico ni un dictamen de precalificación, vieron qué importante es dictamen de precalificación y control del organismo de contralor. Bueno, evidentemente esta es una de las que, hay un montón, pueden ir a la página del EGJ y verlas, son públicas. Yo elegí algunas porque, bueno, para ponerlas de ejemplo. La otra que traigo es Arte Inmobiliario SAS, que fue inscrita el 5 de enero de 2018 con un capital de 20.000 pesos, integrado en un 25%, o sea que integraron 5.000 pesos, y al mes y un día compró un inmueble por $1 millón. O sea, este es el tipo de financiamiento que yo quiero, que con 5.000 pesos me den $1 millón para poder comprar un inmueble. Perdonen mi cinismo, pero bueno, acá es donde yo lo dejo a su criterio, diría una conocida mediática. Acá es donde yo digo, bueno, tengo un quizás buen instrumento y es mal utilizado. Y dejé para el final, para esta semana que nos compete, que es la de la semana y el mes que dicen de la mujer, cuestión de género, porque me acordé de esa vieja película de Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore, Cuestión de Honor. Yo le puse cuestión de género. 2 resoluciones que salieron pasado en mediados del año pasado, allá por agosto de 2020, las 34 y las 35, y que levantó mucha polvadera. Pero vamos a dejar en claro a quién se aplica esta resolución que habla de la paridad de género. Y menos mal que habló de hombre y mujer y no hablamos de travesti, transexuales, etcétera, etcétera. Se aplica a asociaciones civiles, simples asociaciones, sociedades anónimas del 299, excepto el artículo 1, 2 y 7. ¿Cuál es el artículo 1? Sociedades que cotizan en bolsa, porque tienen su propio sistema y aplicabilidad también de condiciones de género. Inciso 2, que llegan por el capital, por el aumento del capital, y inciso 7, que es la sociedad unipersonal. Es decir, que es muy criterioso. Estamos hablando de sociedades donde hay un interés público. Las del 299 tienen interés público, salvo esos incisos. Y el inciso 1 porque tiene su propio fin, su propio, organismo de control. Y las fundaciones con un órgano de administración de integración temporaria, porque si la fundación tiene un órgano de administración indefinido en el tiempo, o de por vida, una persona determinada o una composición determinada, no se aplicaría. Con lo cual, empezaron las críticas. Yo recuerdo que nosotros la recibimos, sobre todo, yo integro la comisión que preside nuestra presidenta, Gabriela Russo, de Género, Diversidad y Discapacidad del Consejo Profesional, y soy miembro. La recibí con mucho beneplácito esta resolución, pero resulta que en las redes cundió el pánico, creo sin
habiendo leído solamente paridad de género. Por otro lado, ¿qué dice? Dice que se debe contemplar la paridad hombre-mujer, o sea, el 50%, en los órganos colegiados de administración, de fiscalización y de representación. Si el órgano es impar, dice, bueno, al menos un tercio debe ser contemplado por contenido de género femenino. Y hay un otro sí, como siempre suele ocurrir en estas situaciones, que dice, bueno, la IGJ podrá exceptuar a los entes que lo requieran, o sea que me tengo que presentar a exceptuarme y esgrimir las condiciones internas que harán que eso no se pueda llevar a cabo. Voy a poner un ejemplo. El Club Universitario de Buenos Aires, Cuba, que bueno, en su momento no podían ser miembros los hombres, etcétera, perdón, las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, tengo una imposibilidad constitutiva. Si no tengo participación suficiente de mujeres en accionistas, por ejemplo, ¿a quién voy a poner? No tengo, o sea, hay muchas posibilidades que puede esgrimir el ente para decir, bueno, no puedo cumplir o puedo cumplir parcialmente. En realidad hay que ver el espíritu, y eso se ve en las consideraciones, en los considerandos a la resolución, del cumplimiento, primero de los códigos, de la Constitución Nacional, de la Constitución, si pensamos en la Ciudad de Buenos Aires, si bien esto es a nivel nacional también, de los múltiples acuerdos internacionales que hemos firmado, que son, ustedes saben que los acuerdos internacionales tienen rango constitucional desde la reforma de la Constitución en el año 94, con lo cual estamos incumpliendo normativa constitucional, más allá de que algunas personas la Constitución la ven de lejos, ¿no? Pero yo cada tanto la refresco, y la refresco también en las redes sociales. Además, me habla que en los próximos dictámenes de precalificación, tanto en la constitución de este tipo de sociedades como en las reformas o presentación de documentación, debe hacerse especial énfasis en el cumplimiento o no de este punto. Y por otra parte, los entes van a tener que incorporar en sus memorias temas que hagan a expresar la política de género implementada. Por otro lado, la vigencia que se le había establecido era 60 días posteriores a su publicación. Fue publicada, como les contaba, en agosto, o sea que tenían 60 días para esgrimir distintas posiciones. Fue, digamos, empezó a tener vigencia el 13 de octubre. Obviamente esto es para las que se presentan a constituir. Para las que ya están constituidas, deberán ir adecuando en las sucesivas elecciones de autoridades de los órganos. Yo voy a salir de la presentación para hacer la finalización con este raconto de lo que pasó en las 54 resoluciones del IGJ del año pasado, y ese tema que a mí me quedó realmente con un agridulce, porque a veces vi que era sumamente agredida la resolución por nuestro género, o sea, por mujeres. Y en realidad, o como me decía un colega, que me decía en una red, bueno, quizás lo que molesta es que se ponga como obligatorio. Entonces yo le dije, mira, hasta ahora fue optativo y no pudimos lograr que se complementara. Muchos entes siguen teniendo siempre en los órganos directivos o hay mayoría o no tienen ninguna mujer. Hemos llevado, conocemos que
si no hacemos hincapié en este tipo de inequidades, al principio hay que hacerlo en forma obligatoria y luego es como que queda natural. Obviamente las nuevas generaciones creo que están mucho más dispuestas y mucho más permeables a este tipo de situaciones. Fíjense que luego de esto también se implementó en la administración pública y también se pusieron grupos, cupos trans para el ingreso en la administración pública. Y de hecho nosotros hemos llevado a algunas charlas de la Comisión de Género, digamos, a profesionales trans de medios de comunicación. Que eso quedará para más adelante, porque no me imagino en este momento hacer ese tipo de insinuaciones a nivel societario si ha corrido tanto viento por el tema de paridad de género. Bueno, los esperamos para la próxima reunión, que es en mayo, creo que también es el 9 de mayo, si no me falla la memoria, y luego tendremos en agosto y en octubre, con otros invitados, y obviamente ya esperamos que con la actuación ya llevada adelante de las presentaciones digitales de los estados contables y las dificultades o no que nos hayamos encontrado para poder llevar adelante, bueno, algún tipo de práctica sobre eso y traer a otros expositores del área, tanto del organismo IGJ como también profesionales expertos en el área. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas y que tengan una buena semana. Gracias.